Camaradas, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión del 7 de marzo de 2025 en el taller para el instrumento de apreciación docente en educación básica para el proceso de admisión. Y estamos entrando ya con estos nuevos temas al área 2, que es intervención docente, donde vamos a revisar de manera concreta la valoración de la comprensión y aplicación de los conocimientos de la nueva escuela mexicana que el docente tiene que hacer en en su aula, en su trabajo para mejorar sus funciones. Y obviamente estaremos entrando a la subárea 2.1, que son las bases para el trabajo con las alumnas y los alumnos para valorar los fundamentos teóricos con los que se debe contar para trabajar, la búsqueda de estrategias, la atención a situaciones y la adecuación de sus planeaciones de acuerdo con el contexto. Quiero recordarles, compañeros, que dentro del paradigma educativo de la nueva escuela mexicana es fundamental conocer el nuevo glosario, los nuevos términos, la nueva terminología que se utiliza que aunque nos puede resultar similar en varias situaciones, lo cierto es que también tiene sus diferencias. Y una de las situaciones pues, más importantes que ustedes tienen que aprender es precisamente a trabajar este tipo de nuevos conceptos que la nueva escuela mexicana está impulsando. Bien, pues vamos a dar inicio con el tema. Y el primer tema que vamos a abordar, camaradas, es aprendamos en comunidad reconociendo nuestro contexto. Maestra Usidania, ¿qué es el contexto para usted? ¿Sí me escuchan? Maestra Dania, bueno, ¿alguien más? Sí, Maestro. buenas noches. Hola, maestra, Sí, adelante. ya. Eh, el contexto, pues es ahora sí, el entorno donde nos encontremos laborando dentro del aula, ya sea en cualquier pues nivel educativo. Muy bien. Maestro Andy Uciel Tapia, ¿por qué es importante reconocer el contexto? Hablo ahora en cuanto a la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es la importancia de reconocer el contexto? Para reconocer las problemáticas que se encuentran pues dentro del contexto. Claro, muy bien. Así es. Dentro de la nueva escuela mexicana, el reconocimiento del contexto implica una lectura de la realidad que nos va a permitir detectar problemáticas a resolver. Recordemos que el paradigma educativo actual involucra el trabajo por proyectos y estos proyectos tienen que surgir de una problemática contextualizada. Bien, a comenzar. Le voy a pedir a la maestra Erika que nos haga favor de leer lo que dice en esta primera diapositiva. Maestra Erika, casi no la escuchamos. Se oye muy lejos. ¿Así me escuchan? Ya, Ok. En el plan de estudios se expresan las aspiraciones y finalidades educativas sobre las que se esperan avanzar en favor de la formación integral de la totalidad de niñas, niños y adolescentes que viven en nuestro país, así como una nueva forma de concebir y desarrollar el currículo nacional que responda a la amplia diversidad de contextos sociales, culturales, lingüísticos y geográficos en los que se viven. El plan está lejos de ser una unidad universal, acabada en inamovible, más bien se reconoce como una propuesta viva que se cambia, se completa
y enriquece cuando docentes y estudiantes la toman en sus manos. Muy bien. ¿A qué se refiere este párrafo, maestra? ¿De qué habla? Del plan de estudio, ¿no? Y en ¿Sí concreto, me ¿qué escucha? dice del plan de estudio? Sí, sí, le escucho adelante. Habla sobre el plan de estudios, sobre la finalidad que tiene. Sí. ¿Y cuál es su característica de este nuevo plan de estudio que lo diferencia de todos los anteriores planes de estudio? Hay una Es el, característica, ah, es decir, en este plan de estudios, pues es el de por proyecto, en la ¿sí? forma de evaluación, no tiene que enfocarse en el entorno, o sea, en la realidad, primero enfocar en o conocer o tener una problemática y después enfocarnos en cómo resolverla, pero en comunidad. Muy bien. Claro, y sobre todo la diferencia más importante es que este plan de estudio es un plan que se puede adecuar, que se puede contextualizar y que se puede transformar en las manos del docente y de los alumnos, porque dice aquí se reconoce como una propuesta viva. Es decir, hay un currículo, hay un plan nacional que viene en los planes sintéticos de las diferentes fases de la 1 a la 6, pero ese plan sintético o programa sintético todavía se puede adecuar, se le pueden incorporar contenidos. Recordemos que el programa sintético es un programa obligatorio de observancia obligatoria a nivel nacional. No le podemos quitar nada, pero sí le podemos agregar con base en la contextualización que hagamos de nuestra realidad y de acuerdo a ella, qué contenidos podríamos agregar a este plan de estudio. Por eso se dice que es una unidad universal. Dice, está lejos de ser una unidad universal acabada e inamovible, más bien es una propuesta viva. Esa es la gran diferencia. Bien, cuando hablamos de la contextualización, y de los planes de estudio dentro de este proceso de contextualización, tenemos que entender, esto es pregunta de examen, la concreción curricular, es decir, cómo vamos a lograr concretar este plan de estudios, este currículo, cómo lo vamos a aterrizar de esta manera. Viene esta imagen que es muy clarita de cómo se tiene que llevar a cabo el proceso de concreción curricular. El proceso de concreción curricular tiene tres diferentes planos. El primer plano del proceso de concreción curricular es el que está intervenido por la Autoridad Educativa Federal en el diseño del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, que es el Acuerdo 140822, y los programas sintéticos de estudio desde las fases 2 a las 6. Recordemos que la fase 1, ¿en qué nivel educativo se da? ¿Quién me puede contestar? Preescolar, No, inicial. en educación inicial. ¿La educación inicial forma parte de la educación básica? ¿Sí o no? Sí, es hasta antes de los 3 años y después sigue la preescolar desde los 3 a los 6, después de Ajá, la le base. escuché muy poquito, maestra. ¿Es parte de la educación básica? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Maestra Yuseli, Sí, maestro. ¿sí? ¿Segura? No, no, no entra en la educación básica. La educación inicial es opcional. No entra en la educación básica obligatoria. Es opcional, es decir, todavía, incluso de acuerdo a estadísticas, la educación inicial aún no ha logrado la cobertura necesaria para poder considerarse dentro del esquema de educación básica. Son muy pocas las escuelas de educación inicial y generalmente las escuelas de educación inicial se encuentran en las zonas urbanas. Entonces, en realidad no se contempla todavía como parte de una educación obligatoria, se considera como opcional. Por eso es que aquí, en este primer plano del proceso de concreción curricular, se habla de
un primer plano de concreción curricular, que es el diseño curricular desde el plan de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria, que son los que integran la educación básica, y con sus correspondientes programas sintéticos de estudio de las fases 2 a las 6. Por eso aquí no aparece la fase uno, porque esa es educación inicial y no entra dentro de la educación básica obligatoria. Bien. ¿Cuál es el segundo plano de concreción curricular? La que los colectivos docentes realizan al intervenir ese programa sintético ya dentro de un contexto. Los colectivos docentes revisan ese programa sintético de observancia nacional obligatoria y lo adecuan, lo, lo pulen, lo afinan, le agregan algunas cositas y es ahí donde surge ya lo que es el programa analítico. El programa analítico es aquel que ya ha sido enriquecido con los contenidos contextualizados. Y el tercer plano de concreción curricular es cuando ya se aplica en el aula, ¿de acuerdo? Cuando ya los docentes frente a grupo lo aterrizan ese programa analítico ahora en lo que sería una planeación didáctica, ¿de acuerdo? Bien. Si nos vamos a los tiempos anteriores, a lo mejor podríamos comparar con lo que eran los planes y programas de estudio en un primer proceso de concreción curricular, en un primer plano, en un segundo plano de concreción curricular. Serían ya los planes anuales, por ejemplo, donde ya nosotros dosificábamos, y ya el último, pues es la planeación didáctica. Pero en la nueva escuela mexicana sí está. Aquí en esta parte, en el segundo plano de concreción docente y en el tercer plano, es donde se transforma en un currículo vivo, porque ahora va a ser modificado por los colectivos docentes y por el docente frente a grupo a la hora de realizar su planeación didáctica. ¿Dudas sobre este plano de concreción curricular? Es muy importante que lo entiendan, porque esto es pregunta de examen. ¿Sí? Avanzamos entonces. Ahora bien, esta planeación didáctica, vamos ahora a la planeación didáctica. ¿Qué plano de la concreción curricular era la planeación didáctica? Maestra Vanessa, ¿a qué plano le corresponde la planeación didáctica? ¿A la tercera? El tercer plano de concreción curricular. Muy bien. Ya vamos ahora a revisar, ahora en concreto, la planeación didáctica. ¿Qué características tiene la planeación didáctica? Pues en primer término, esta planeación didáctica debe construirse de una manera específica. La primera, que esa construcción de la planeación didáctica sea contextualizado, se lleve a cabo mediante la toma de decisiones apegadas a la lectura de la realidad, tomando en cuenta situaciones específicas, como dice aquí, el tiempo, las condiciones de cada escuela, los recursos y las problemáticas que rodean a al desempeño del maestro. Entonces, por eso es que en cada grado su alcance, contenido, pues va a ser distinto. Cualquiera de los maestros, independientemente de la escuela en que se encuentre, van a hacer este proceso y cada uno de esos procesos van a ser diferentes porque va a responder a el contexto en el cual se encuentra. Debe ser obviamente un proceso dialógico, basado en el diálogo. No puede ser una construcción unilateral, unipersonal, ni solamente lo que salga de la cabeza de una persona. Debe ser un proceso dialógico, se debe trabajar en los colectivos docentes y obviamente esto implica un diálogo continuo, una construcción de acuerdos y todo esto relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y debe estar en constante cambio, es decir, yo puedo hacer mi diseño al inicio del trimestre, por ejemplo, o al inicio del ciclo escolar, y debo estar revisando si es necesario adecuar esa planeación didáctica, porque el cambio se va a estar presente en todos momentos. No solamente debe elaborarse, como dice aquí, de principio a fin. Vamos a hacer una propuesta, por ejemplo, cuando hagamos nuestro programa analítico, una propuesta de distribución de contenidos y PDAs. Pero
en el transcurso del ciclo escolar, con toda seguridad, vamos a tener que hacer adecuaciones y este constante cambio va a permitir que el maestro responda a las necesidades concretas del momento, ¿correcto? Y debe intervenir no solo el docente, sino el colectivo docente, porque recordemos que vamos a trabajar de manera colaborativa. Y debe ser irrepetible, porque finalmente, como dice aquí, no existe un formato. Hay muchos maestros que, por ejemplo, dicen, maestro, pero a ver, maestro, te voy a revisar tu planeación. Y me dice, maestro, pero es que no me han dado el formato. Pues no hay un formato en sí. ¿Qué es lo único que... Recuerden que ahorita en la nueva escuela mexicana, y eso deben tenerlo claro, los formatos específicos, inflexibles, ya no deben existir. El colectivo puede proponer un formato dentro de su campo formativo, por ejemplo, o proponer que ese formato sea para todos los campos formativos, pero debe estar construido con base en un diálogo. Si los demás compañeros dicen, estamos de acuerdo, pueden tomar ese formato como el formato oficial, digamos, de la escuela, sí, claro, pero debe haber sido producto de una elaboración conjunta del colectivo docente. Eso es lo que le da la característica de irrepetibilidad, porque el formato pues va a ser diferente en cada escuela y dentro de la misma escuela existirán diferencias, pero todo dentro de un trabajo y una experiencia colectiva para que las estrategias que su experiencia, que su autonomía profesional le han dado, puedan surtir efecto. Ok. Entonces hablábamos de los planos para elaborar el programa analítico. Ya hablamos de los planos de conclusión curricular, no nos confundamos. Ahora vamos a hablar de los planos para elaborar el programa analítico, o sea, este segundo plano que está aquí, donde intervienen los colectivos docentes para elaborar el programa analítico, también tiene sus tres planos. ¿Cuáles son esos tres planos? Eh, Maestro Daniel, me lee por favor el primero, el azul. Análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Consiste en reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela. Lectura de la realidad con objeto de identificar situaciones o problemas que sirvan como punto de partida para contextualizar y codiseñar contenidos. Muy bien. Este es el primer plano. Lo primero que tenemos que hacer es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. ¿Qué quiere decir el contexto socioeducativo? Pues finalmente se produce una lectura de la realidad, pero esa lectura de la realidad puede ser amplísima. Yo en una comunidad escolar puedo leer en su realidad muchísimas cosas. Su etnia, sus condiciones de vivienda, su extracción de clase, la profesión de los padres de familia, sus estilos de aprendizaje, etcétera. Hay infinidad de cosas que yo puedo leer de la realidad de una comunidad educativa. Pero lo que yo voy a leer y lo que a mí me interesa leer y plasmar en mi análisis del contexto socioeducativo son aquellas características que a mí me permitan intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sean relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, si el alumno habla una lengua indígena, si habla el español de manera fluida, si sus niveles de aprendizaje anteriores al grado son suficientes para continuar su educación. No hay que dar inicio a través de una regularización basado en un diagnóstico. Si el estilo de aprendizaje del grupo se corresponde con las formas de trabajo del docente, etcétera. Es decir, el análisis del contexto socioeducativo nos va a permitir, como dice aquí, identificar situaciones o problemas que sirvan como punto de partida para contextualizar y codiseñar contenidos. Yo voy a leer la realidad, voy a hacer mi análisis del contexto socioeducativo, de ahí voy a detectar una problemática y la voy a tratar de resolver a través ahora de los otros dos planos. El segundo plano, si me hace favor, maestro, maestra.
Nancy Jiménez. Mande, profe. El segundo plano para elaborar el programa analítico, codiseño de contenidos, me lo lee, por favor. Dice, incorpora contenidos locales que no se encuentran en los programas sintéticos y se consideran necesarios para responder a las situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Muy bien. Aquí es donde comienza el proceso de codiseño, ¿vale? Codiseño, diseñar junto a. Por ejemplo, cuando yo digo cohabitar, significa que habitas una habitación, que habitas junto a otra persona, ¿no? Cuando yo digo co-diseñar, quiere decir que voy a diseñar, pero yo no solo, sino con alguien más o con un colectivo. En este caso, con un colectivo. Una vez que ya detectamos en nuestro análisis del contexto socioeducativo nuestra problemática, ya podemos pasar a un codiseño de contenidos y el último plano, que sería la contextualización. En esta contextualización lo que vamos a hacer es que esos contenidos y esos procesos de aprendizaje del programa sintético, que recuerden que ya viene así diseñado desde la federación, eh, lo vamos a trabajar para poder engarzar eso que ya viene diseñado en mi atención a una problemática identificada en mi análisis del contexto socioeducativo. Maestra Marcela, ¿usted conoce el programa sintético de su área? Maestra Marcela Allance. Maestra Vanessa Morales, estén atentos a su micro. A ver, voluntariamente, Mm, adelante, maestra. no, la verdad no. No lo conoce. Mm, ¿Alguno de ustedes conoce el programa sintético? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha leído? ¿No? Bueno, se los voy a presentar así rapidito. Bueno, yo sí he trabajado con el programa sintético, Sí, pero solamente, bueno, como es trabajo en escuela privada, solamente lo tomamos para sacar de ahí un plan de estudios que tome en cuenta el libro de SEP y lo conectamos con las materias, porque, por ejemplo, llevamos español, matemáticas, historia, y de ahí vamos jalando e integrando contenidos para el programa analítico que nos piden. ok. Sí, eso es el programa sintético. El programa sintético viene diseñado de la siguiente manera. Híjole, tengo problemas con esta, esta aplicación de PDF. Lo voy a abrir con otra. Lo voy a abrir con otra. Pero bueno, les decía yo que, que el programa sintético pues ya trae diseñados todo lo que son los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Nada más para que no se queden con la duda. Lo voy a abrir. Como les estaba explicando, los programas sintéticos vienen desde la fase uno, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, aquí este es el programa sintético de la fase 6 que corresponde a secundaria. Viene organizado de la siguiente manera. Obviamente viene una introducción, un índice, vienen los cuatro campos formativos que están acá: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, desde lo humano y lo comunitario, cada uno en diferente color. Y cuando nos vamos a la revisión de aquí viene una introducción.
Nos vamos a la revisión, por ejemplo, de esto. Es un panorama general de los contenidos de la fase 6 en los cuatro grandes campos formativos y de ahí vienen ya desglosados estos contenidos y estos eh, procesos de desarrollo del aprendizaje. Por ejemplo, este es de lenguajes. Vamos a ver uno del siguiente campo formativo. Vienen los contenidos, por ejemplo, aquí este es de contenidos de matemáticas. A ver, vamos a ver un contenido que esté más adecuado. Un ejemplo. Bueno, donde se ve más clarito, lo que les quiero explicar es en el de español. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense bien. Viene un contenido acá. Dice contenido. Este que está aquí es el contenido y los que siguen aquí son los procesos de desarrollo del aprendizaje en cada grado, en primero, en segundo y en tercero. Pero lo que quiero es que vean esto. ¿Cuál es el contenido, maestro Daniel? Este de aquí, este gris oscuro. ¿Cuál es el contenido? Chicos, maestra Diana, maestra Carmen, adelante. Dice, las lenguas como manifestación de la identidad y del sentido de pertenencia. Ese es el contenido. Ahora, léame el proceso de desarrollo de aprendizaje de primero. Dice, describe en un texto cómo el lenguaje oral manifiesta las identidades personal y colectiva para reconocer lo común y lo diferente. Y en segundo, Comprende y redacta textos narrativos sobre la construcción de la identidad y el sentido de pertenencia a partir del análisis de variantes del español. y en tercero, Elabora textos argumentativos acerca de la interculturalidad crítica para reconocer el valor de las lenguas, a fin de promoverlas y fortalecerlas. muy bien. Maestra Carmen, este es el tema general, el contenido para los 3 grados. Dígame cuál es el verbo en primer grado. ¿Cuál es el verbo del proceso de desarrollo de aprendizaje? En el, en el En- primero, ¿verdad? Sí, Este, sería ahí está escrito. describir, ¿no? Un texto o Describe, es, ajá. describe El segundo sería comprende y redacta. y Son dos redacta. verbos. Y en Y tercero, en el es elabora textos elabora texto. O sea, ¿cuál sería educativos. la diferencia que usted encuentra dentro de ese mismo contenido en los 3 diferentes grados? No sería que va como, bueno, en el primero del primer año, pues es como que al nivel, por ejemplo, aquí ya apenas está como que lo están manifestando de manera como que escrita, y en el segundo lo va a comprender ¿Sí? para poder y así para poder comprenderlo y al mismo tiempo redactarlo. Y al final, ahora sí ya va como que a entregar el producto que es va a elaborar. Pero para No es que como el alumno llegara a esta capacidad de poder elaborar textos propios, tuvo que pasar 3 años, ¿no? Por eso se llama así. proceso de desarrollo del aprendizaje, porque va engarzado. Si usted se va a la taxonomía de Bloom, si ustedes se van a la taxonomía de Bloom o a la taxonomía de Marzano, la que ustedes quieran utilizar, que son las más frecuentes, se darán cuenta que los verbos tienen una connotación específica en el desarrollo de las habilidades mentales y elaboración compleja de pensamientos del alumno. Lo más sencillo es describir, que es lo único que va a hacer en primero. Después va a comprender y redactar.
Y ya en la última va a elaborar textos argumentativos, o sea, va a argumentar, va a elaborar juicios, inferencias. ¿Se dan cuenta por qué se llama proceso de desarrollo del aprendizaje? Maestra Nancy, usted levantó la mano, quería decir algo. Sí, quería, bueno, los verbos, profe, que eran, y sí, como dice, van en aumento, ¿no? El hecho de la capacidad del alumno tiene que ir aumentando de acuerdo al tema que se esté dando, aunque sea el mismo, pero la complejidad debe de ser diferente. Perfecto, así es, compañeros. Continuamos. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque en la contextualización es donde yo voy a, ahora, de ese programa sintético, ya vienen los grandes contenidos con sus procesos de desarrollo del aprendizaje, y yo lo que voy a ver es si me son suficientes o si hace falta algo. Si de acuerdo a mi contexto voy a agregar un tema, por ejemplo, no sé, soy de artes y veo que dentro de mi área yo quiero que los alumnos conozcan, por ejemplo, el folclore de su región, y no está. Y entonces yo agrego el contenido y diseño, que no es sencillo, o sea, ahí interviene la autonomía profesional del docente y yo diseño mi proceso de desarrollo de aprendizaje, de lo más sencillo a lo más complejo. O sea, no es cualquier cosa, pero es factible, ¿sale? Entonces, estos son los tres planos para elaborar el programa analítico, que es el segundo plano de concreción curricular. Vamos a ver una pequeñita videocápsula, si me lo permiten. Me dicen si se escucha. Está cargando. Programa analítico. La nueva escuela mexicana plantea un cambio de paradigma respecto a otros proyectos educativos. Hay diferencias sustanciales en varios aspectos. Aquí recuperamos lo relativo a la manera de construir el currículo. En otros proyectos educativos, la formación se sustentaba prioritariamente en un currículo nacional, único, homogéneo y con contenidos fragmentados, donde las y los maestros se concebían como sus instrumentadores. En la actual propuesta educativa hay un currículum vivo que deja atrás la fragmentación del conocimiento y se plantean programas sintéticos organizados por campos formativos que presentan los contenidos nacionales, pero estos son incompletos e inacabados y requieren de un trabajo que llamamos codiseño, que llevan a cabo las y los maestros donde en colectivo contextualizan los contenidos, lo que significa tomar en cuenta las características del entorno y la realidad de las y los estudiantes. Recuperan problemáticas específicas, temas y asuntos comunitarios del contexto escolar para integrar, a partir de los contenidos que se requieran de los diferentes campos formativos y de los ejes articuladores, su propio nuevo programa, el programa analítico. Esto permite que cada escuela construya en colectivo su propio programa de estudios, es decir, su programa analítico, a partir de las necesidades de sus estudiantes y del contexto en que se ubican. Muy bien. Está muy clarito, ¿verdad? El video. ¿Alguna duda sobre este video? Sobre el video. ¿No? No, Adelante. ninguna. Maestro Misa, ¿qué entendió de este video? ¿De qué habla el video? ¿Quién nos escucha, maestro? Maestra Ana. Bueno, pues habla sobre el problema del programa, perdón, sintético y que a partir de ahí dice, pues es como algo incompleto, ¿no? A pesar de que nos pone como los temas que vamos a ir desarrollando, pero para eso existe el programa analítico, que nosotros, como decía anteriormente, lo vamos a ir completando de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando.
y ya de ahí viene el codiseño, que sería buscar o identificar cuáles son las problemáticas para atender a lo largo del ciclo escolar. Muy bien. Y se dan cuenta ustedes cuando salió el mapita, ¿verdad? Como en efecto, pues cada comunidad, cada estado, cada municipio, colonia, tiene un contexto diferente. Eso es la diferencia fundamental de este, de este trabajo que se tiene que realizar bien. Continuamos entonces. Vamos al plano uno, reconociendo nuestro contexto. ¿A qué me refiero? A esto, ¿sale? Vamos a reconocer en el plano uno, reconociendo nuestro contexto. Primero, este reconocimiento del contexto implica que le demos sentido y significado a este contexto socioeducativo que vamos a elaborar, porque nos va a permitir establecer un plan de acción. Solamente a través de del análisis de este contexto socioeducativo, vamos a poder ahora darle sentido y significado a la actividad que vamos a realizar, parte de una lectura de la realidad, o sea, no nos vamos a sentar a imaginarnos lo que sucede, ¿no? Tenemos que aplicar incluso exámenes diagnósticos, hacer algún tipo de pruebas, de test que nos permitan obtener información objetiva. No se trata aquí de que el maestro se siente como loquito con sus compañeros a elucubrar cosas. A ver, no es que los niños de aquí son muy inquietos. Ok, ¿en qué te basas para decir eso? ¿Ya aplicaste algún instrumento de medición, algún tipo de valoración o solamente es tu idea? Entonces, esa lectura de la realidad debe llevarse a cabo de manera colectiva, de manera sistemática, pero además con propósitos comunes. ¿Hacia dónde queremos ir? No, porque si nos ponemos a leer toda la realidad, nos vamos a acabar el ciclo escolar y no vamos a terminar. Hay que enfocar hacia dónde queremos ir. Y de ahí surge la problematización. Ya leímos nuestra realidad y ahora ya tenemos un problema que vamos a atender. Y ese problema lo vamos a desmenuzar, lo vamos a ampliar, lo vamos a profundizar y vamos a través de eso detectar alguna problemática. Bien. La lectura de la realidad. En concreto, enfoquémonos en la lectura de la realidad. Para empezar, es una cuestión totalmente distinta de un colectivo docente a otro. No hay una lectura de la realidad única, puesto que el entorno que nos rodea es totalmente diferente. Esta lectura de la realidad se va a dar, como les decía, a través de el recabar información relevante de la comunidad, del contexto de la escuela y de la comunidad escolar. Y vamos a necesitar usar diversas fuentes, pero deben ser fuentes adecuadas. No voy a ir a preguntarle a la señora de las carnitas, oiga, ¿y usted cómo cree que sea el aprendizaje de los niños? O sea, debemos utilizar diversas fuentes autorizadas y viables. Y cuando nosotros llevemos a cabo esta lectura de la realidad, no solamente nos tenemos que basar en estadísticas. Podemos, por ejemplo, consultar historiadores de la comunidad que se abordó en algún momento, en alguna tesis de alguien de esa comunidad que analizó el surgimiento de la colonia o que tiene datos importantes sobre el contexto. Es muy variado y además, pues debe ser eh, significativo. No solamente estadísticas, esas son importantes, pero no es el todo. Y el colectivo docente va a decidir cómo lo van a estructurar. No va a haber un contexto socioeducativo igual en un colectivo docente que en otro, porque cada uno va a decidir la estructura, va a decidir cuál va a ser su contenido y por supuesto la extensión. Hay quien se avienta un contexto socioeducativo de una página o de una cuartilla o media cuartilla y hay quien se avienta 10 hojas. ¿Quiere eso decir que un contexto socioeducativo larguísimo sea mejor que uno más corto? No necesariamente. Recordemos, más no siempre es lo más adecuado. Más bien debe ser lo necesario.
Esta lectura de la realidad que realiza el colectivo docente va a definir, el colectivo docente va a definir cuáles son las situaciones que van a investigar por considerarlas relevantes y significativas. Y va a estar en constante proceso de transformación a todo lo largo del ciclo escolar. ¿En dónde? En el Consejo Técnico. Bien, vamos a ver. Condiciones socioeducativas. Vamos a ver. Dentro de las condiciones socioeducativas encontramos diferentes ámbitos donde nuestros adolescentes, donde nuestros niños, nuestros jóvenes conviven. Y para poder reconocer estas condiciones tenemos que partir de preguntas. Maestra Karina, ¿me escucha, maestra Karina? Maestra Karina. Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta, por Sí, favor? claro que sí. Hay aquí 4 dibujitos. Les decía yo que nuestros niños se desenvuelven en diferentes ámbitos. ¿Cuál cree que es el primero? ¿A qué ámbito se refiere esta imagen? ¿Se refiere primero al ámbito de su hogar? Al ámbito de su hogar, vamos a ver si es cierto. Dice las familias, claro. ¿Cómo puedo o qué puedo yo preguntarme para elaborar mi contexto socioeducativo en cuanto a las familias? ¿Qué dice aquí? Mm, pues son varias preguntas. La primera es, ¿cómo están conformadas? ¿Qué vínculos hemos establecido con ellas? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Qué lenguas hablan? ¿Cómo se involucran en la formación escolar de sus hijos? Por ejemplo, estas son algunas preguntas. ¿Serían todas las que podemos Eh, hacer? no. Hay muchas más, ¿verdad? Ah, Estas son solamente algunos ejemplos. Maestra Melinda, ¿a qué se referirá esta segunda imagen? Ya dijo, esta es la familia, esta está apagado su micro, Al contexto educativo, al bueno, contexto, en la escuela. A ver, vamos a ajá. ver. Los estudiantes, ¿no? ¿Qué podemos preguntar de nuestros estudiantes para elaborar nuestro contexto socioeducativo, maestra? Dice, ¿qué saben y qué desean aprender? ¿Cómo es el entorno donde viven? ¿Qué hacen antes y después de acudir a la escuela? ¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones? ¿Qué tipo de actividades, estrategias o proyectos de aprendizaje les ha generado mayor interés? ¿Cómo son las relaciones entre ellos y ellas? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes? Son solo algunas preguntas que pudiéramos hacernos. Recordemos que no son todas, pero en este fascículo de la Biblioteca Mejor Edu, esas son algunas de las preguntas que se nos dice que podríamos plantear. Maestra Tare, ¿me escucha, maestra Tare Rodríguez? ¿A qué se referirá este tercer dibujo? ¿A qué ámbito de desarrollo? Buenas noches, Ahora, maestro. ¿El tercer dibujo del niño en el pizarrón? O, digo, no, perdón, la de... de los que están bailando. ¿Qué será? Ah, ok. ¿Qué ámbito? Ya Puede vimos. ser los logros que se están alcanzando con los niños. Ajá, puede ser, Podría ser, podría ser. Estamos hablando del ámbito que familiar, los estudiantes. ¿Aquí qué sería? Otro ámbito de desarrollo del alumno, La sociedad. La comunidad. la comunidad. ¿Esta imagen de qué es? Es del Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, ¿verdad? Entonces, es tramposita la imagen. La comunidad, ¿qué podemos preguntar de la comunidad, maestra Tare Rodríguez? ¿Sí está bien dicho Tare o es Tiare? sí, no, es tarea. Ah, ok. Sí, sí está bien dicho.
A ver, es que no veo bien las preguntas. Dice, pues ahí en la comunidad puede ser que a veces los papás pues están poco disponibles y no se les logra dar a veces los avances de los niños o a veces se les solicita algún apoyo es, escolar y pues no pueden, es complicado. Esas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer cuando queremos conocer la comunidad. Y aquí en la imagen vienen otras, como cuáles. ¿Cuáles son las principales problemáticas que vive la comunidad? ¿Qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar? Por ejemplo, hay comunidades que de manera tradicional pues son artesanos, por ejemplo, ¿no? Y los niños saben hacer artesanías o saben diferentes profesiones. Ok. ¿Qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar? ¿Qué lenguas se hablan? ¿Cuáles son las principales actividades y tradiciones de la comunidad? ¿Qué vínculos hemos establecido con las personas y grupos de la comunidad? Solo como algunos ejemplos, ¿verdad? Y usted mencionaba otros también importantes. ¿Cuál es la relación que los padres tienen en el cuidado de los hijos, en el seguimiento escolar, por ejemplo? Y que también son muy válidas. Y por último, este dibujito de aquí, maestra o maestro Ayu, Sí, sería en el ámbito profesional. en el ámbito profesional. Vamos a ver qué dice aquí el ojito. En el equipo docente. Ahora, estamos armando nuestro contexto educativo, socioeducativo, ya analizamos la familia, los estudiantes, la comunidad. Y ahora, ¿qué sucede con el equipo docente? ¿Cómo estamos integrados? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué dificultades enfrentamos? Solo como algunos ejemplos que se pueden trabajar para la elaboración del contexto socioeducativo. ¿Ok? Hay algunas otras preguntas que nosotros podemos incorporar para poder realizar nuestro contexto socioeducativo. ¿Qué fuentes de información podemos utilizar? Son muchísimas, muchísimas y muy variadas. Pero ¿qué decía este documento? No se enfoquen solamente en estadísticas o en gráficas. Hay que revisar otras fuentes, como cuáles. Las producciones de los grupos escolares, las observaciones que el cuerpo docente realice durante los momentos de la jornada escolar, por ejemplo, en receso, cuál es su comportamiento. ¿Cuál es su comportamiento durante las clases? Si se salen a cada rato del salón, si van al baño con mucha regularidad, si no hay un orden y un control en la asistencia, si hay niños afuera y el maestro ni se da cuenta, si el maestro anda en los barandales hablando por teléfono mientras sus alumnos están matando ahí en el salón. ¿Sale? O sea, también observaciones, conversación con estudiantes durante las clases o el recreo escolar, por ejemplo, hacer recorridos por las inmediaciones de la escuela y conversaciones con los integrantes de la localidad. Es muy provechoso muchas veces. Los integrantes de la comunidad pueden alertarnos sobre situaciones de riesgo o incluso pueden apoyarnos en muchos momentos. El que se haga un análisis de los aprendizajes de los estudiantes, de sus resultados, de evaluaciones diagnósticas. Es decir, hay muchísimas fuentes de información, pero obviamente no todas se pueden hacer. Hay que buscar priorizar. Bien, vamos a cerrar esta parte de la sesión con una pregunta. Dice, supongamos que trabajan en una secundaria y que entre las situaciones identificadas está el incremento de embarazo en adolescentes. Podrían plantearse preguntas como, ¿qué condiciones se vinculan con el embarazo en adolescentes? ¿Cómo impacta esta situación en la permanencia y el aprendizaje de estudiantes en sus relaciones familiares y en la comunidad en general? ¿Cuáles son las concepciones sociales que se tienen sobre el ejercicio de la sexualidad y la reproducción en adolescentes? ¿Qué hemos hecho como escuela y comunidad frente a esta situación? ¿Podemos hacerlo de otro modo?
¿Cuáles son las concepciones sociales que se tienen sobre el ejercicio de la sexualidad y la reproducción en adolescentes? ¿Cuál de estas creen que sería la más adecuada? Trabajan en una secundaria y se dan cuenta que una de sus situaciones identificadas es que hay un incremento de embarazo en adolescentes. ¿Qué preguntas podrían plantearse? La primera estaría bien. Sí. Sí, ok, la vamos a marcar. La segunda, ¿cómo impacta en la permanencia y el aprendizaje de los estudiantes? Sí. Sí, pues en realidad creo que todas, ¿no? ¿Cuáles son las concepciones que se tienen sobre el ejercicio de la sexualidad y reproducción en adolescentes? ¿Qué es lo que ellos piensan, ellos? ¿Qué hemos hecho frente a esta situación? ¿Podemos hacer algo más? Entonces, en realidad, ¿cuáles son las correctas? Pues todas, 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 porque todas son pertinentes. ¿De acuerdo? Y finalmente, vamos a cerrar con lo siguiente. Les recuerdo, no hay formatos, pero sí tenemos que elaborar un documento que nos permita realizar una sistematización de toda esta información y partir de ahí para llevar a cabo una actividad. ¿Cuáles son cómo podemos organizar esta información? Primero que nada, se coloca el contexto. O sea, deben tener todas estos componentes, estos elementos, pero en un orden específico. Primero el contexto. Y dentro de ese contexto, las situaciones y problemáticas que hayamos identificado. Después la problematización, donde ya específicamente decimos el problema que vamos a atender es este. Lo que sabemos sobre esta situación problemática es esto y esto, y queremos lograr esto. O sea, la problematización es nada más decir, en nuestra escuela hay muchos alumnos, muchas alumnas que se embarazan a temprana edad. ¿Qué es lo que sabemos sobre ello? Ya investigamos cuáles son las causas del embarazo prematuro más frecuentes, la falta de vigilancia, de los papás, la falta de expectativas de vida o de superación en su comunidad, el hecho de que no tienen una buena educación sexual y por lo tanto inician relaciones sexuales a temprana edad. O sea, ya debimos haber hecho un análisis y ahora, ¿en qué queremos incidir? Vamos a incidir en elevar su expectativa de superación profesional. Vamos a traerles una feria de, de, este, de bachilleratos para que los alumnos sepan que pueden seguir estudiando, etcétera. O sea, ya ahí, ¿en qué queremos incidir? La problematización debe estar bien detallada con estas partes y hacia dónde queremos llegar. ¿Cómo imaginamos que vamos a cambiar esta situación? Ahí vamos a plantear un horizonte y vamos a mencionar los recursos con los que contamos para esta tarea y responsables, tiempos eh, y sobre todo, cómo lo vamos a abordar desde nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. En muchas ocasiones o en anteriores momentos de los paradigmas educativos, sí se trabajaba por proyectos y entonces tenías tu proyecto, tu PAT, tu PT, pero no se veía dentro de la clase, era como un proyecto separado, no era un proyecto áulico. Y entonces aquí ya en cuándo, cuánto y quiénes, ya tengo que definir de manera precisa en qué disciplinas se va a abordar, con qué contenidos, cuáles procesos de desarrollo del aprendizaje, quiénes lo van a hacer, en qué momentos y ir engarzando todo. Correcto. Y una vez que sepamos esto, ya podemos comenzar a trabajar en el reconocimiento de nuestro contexto socioeducativo. ¿Dudas, comentarios, chistes, anécdotas? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Todo bien. Sí, maestra. Entonces vamos a concluir con la siguiente. El siguiente documento es un documento que también se recomienda dentro de este mismo tema
que es un documento muy sencillito, son 5 hojas. Este es un documento que escribió la doctora Coral Morales Espinosa, que fue subsecretaria de Educación durante alrededor de dos años. Yo tuve varias pláticas con ella, algunas muy productivas, y me parece que es muy correcto lo que dice. La maestra viene también ahí en la bibliografía, y es un documentito que viene en una revista que trata sobre educación. Y entonces ahí la doctora Coral, que fue su secretaria, escribió un artículo que se llama Vinculación Escuela-Comunidad, que va muy de la mano con lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras escuelas se ubica en un espacio territorial determinado. Eso ya todos lo sabemos. Y en ese espacio vamos a constreñir entonces lo que es la comunidad. Porque hablamos de que en la nueva escuela mexicana la comunidad está al centro. Yo tengo que impactar en la comunidad a través de mi actuar docente. Y entonces la comunidad, pues es el entorno en el cual se encuentra la escuela. Esa es la comunidad. Puede ser un medio rural, puede ser un municipio, puede ser un pueblo, una zona urbana, un barrio, una colonia, pero es el entorno más próximo a la escuela. Si lo queremos definir de manera amplia, de manera más extendida, más comprensible, podemos decir que la comunidad es un concepto que no solamente se refiere a lo territorial, no solamente decir, a ver, pues la escuela está ubicada a 12 grados, ya no me acuerdo ahorita cómo se dice, o sea, no solo las coordenadas geográficas, o decir, bueno, en este entorno tenemos, es un entorno urbano, existen tantas vías de comunicación, existen em, tantos servicios, eso es bueno, pero la comunidad va más allá de eso, la comunidad tiene que ver con los grupos humanos que van a estar ahí enraizados y que van a estar compartiendo historia, van a estar compartiendo vivencias, van a estar compartiendo símbolos, códigos específicos que finalmente se convierten en un patrimonio cultural que están compartiendo. ¿De acuerdo? Entonces, la comunidad va más allá de la ubicación geográfica o de los servicios, sino más bien queremos enfocarnos a los grupos etarios, a los grupos humanos que se encuentran ahí asentados. Porque lo que se plantea la nueva escuela mexicana dentro de los planes y programas, al hablar de que la comunidad se debe convertir en el centro, es querer el rescate de esa relación de la escuela con la comunidad. Cuando una escuela comienza, yo no sé si alguno de ustedes haya fundado alguna escuela o haya sido partícipe de alguna escuela de nueva creación donde pues no tenían personal, no tenían intendentes y entonces había muchas cosas muy interesantes que se hacían. A mí me ha tocado, afortunadamente, y además fue riquísimo. Yo creo que ahí fue como cuando yo me enamoré de la profesión y me hice maestro. Porque estar en una escuela de nueva creación es responder a los retos de todos los días que no hay muebles para los niños, que no hay salones, y entonces manda a traer a tus papás y los papás venían a reparar bancas que nos regaló el municipio y entonces ahora vamos a programar una faena para colocar vidrios en este salón improvisado que nos dieron, o vamos a hacer faenas para hacer nuestras áreas verdes una vez que ya teníamos nuestro edificio escolar, aunque sea media construcción, hacer no sé, roles de aseo de los sanitarios con los alumnos, con los maestros asesores, y ahí andaba el maestro lavando sanitarios. Es decir, entre más nueva sea la escuela, con más carencias, la participación de la comunidad, de los padres, de los alumnos, es más evidente. Pero en cuanto la escuela comienza a crecer, comienza a tener personal suficiente, comienza a tener una cierta cantidad de alumnos que asegura que los padres de familia tengan una cantidad suficiente de dinero para solventar algunas reparaciones o algunos gastos.
a fin de cuentas, esa escuela se va aislando de la comunidad, se va aislando, se va haciendo cada vez menos frecuente la participación de los papás. Y esto lo que va a provocar es que se invisibilice la desigualdad entre las familias, que se invisibilicen los tipos de violencia a los que están expuestos los integrantes de la comunidad escolar, porque ya no los conocemos. Porque hay papás que no van en todo el año escolar a la escuela. Algunos que solo van a la firma de boletas y eso llegan corriendo a firmar y se van. Que jamás en la vida los volvemos a ver en el aula o en el patio escolar, a menos que tengan un problema. Y entonces, ¿qué es lo que plantea la nueva escuela mexicana? Recuperar esa vinculación escuela-comunidad. Que evitemos que esa participación de los integrantes de la comunidad se convierta solo en un acto protocolario, que ya no, que no se limiten los integrantes de la comunidad pues a ir a un festival o a firma de boletas, sino que haya un proceso de constante eh, intercambio, hacer conferencias, hacer talleres, mandar a traer a los papás, hacer alguna dinámica con sus alumnos, con sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, este llamado a recuperar el lugar que la comunidad debe tener al interior de la escuela es lo que nos va a dar la importancia de construir comunidad. Pero esta importancia de construir comunidad no es un fin en sí misma, sino que es un punto de partida, como dice acá, para que podamos acceder a la diversidad nacional desde la escuela. Cuando invitamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre decirle a los niños, a ver, vas a invitar a tu abuelito para que nos cuente una de las historias de su infancia. Y llegan 6 abuelitos y cuentan historias. Vamos a darnos cuenta que se da todo un bagaje riquísimo de nuevas, bueno, que ya no son nuevas, pero que dentro del contexto se convierten en situaciones nuevas que nos hacen apreciar más nuestro sentido de pertenencia a esa comunidad, valorarlo y trabajar en pro de su construcción y de su superación. Finalmente, la comunidad no se debe limitar a ser solamente un patrocinio para la escuela, no solamente resolver las carencias materiales, gestionar sus demandas, sino que debe entrar dentro del proceso educativo. ¿Y cómo va a entrar en el proceso educativo? A través de la contextualización famosa de la que hemos estado hablando en el tema anterior. Cuando nosotros logramos esta vinculación comunitaria, podemos lograr que esos saberes, esas prácticas que se encuentran en el inventario sociocultural, se conviertan en parte también de la comunidad escolar, pero de una manera sentida, de una manera perceptiva. Y esto nos va a permitir a nosotros construir, ¿qué cosa? Propuestas pedagógicas que le den cabida a la comunidad dentro del proceso educativo de nuestra escuela, dentro de nuestra disciplina o dentro de un proyecto interdisciplinario o transdisciplinario. Entonces, es aquí donde se resume el meollo del asunto. ¿Por qué retomar a la comunidad como parte integral de la escuela? Porque la comunidad puede aportar muchísimo, pero además es lo que va a engarzar lo educativo con lo significativo para que el alumno entienda y sepa resolver problemáticas de su realidad. Es aquí donde surge el codiseño famoso. Una vez que el maestro conoce su contexto, va a poder determinar una problemática, va a poder determinar qué temas puede agregar con base en un contexto que ya elaboró y va a construir una mejor propuesta didáctica, como aquí lo dice, eh, por un lado, tomando en cuenta lo que es el programa sintético con todo lo que ya trae, por otro lado, las necesidades de los estudiantes y por otro lado, los saberes y prácticas que se encuentran en su comunidad, logrando ese vínculo escuela-comunidad. Todo este proceso, todo este trabajo, lo que va a permitir es un fortalecimiento del conocimiento de la comunidad, una reconstrucción de la historia, recuperar elementos perdidos, pero sobre todo la valorización de la estructura comunitaria, que el alumno se sienta parte de una comunidad
y entienda que esa comunidad, ese sentido de pertenencia que debe tener, es también parte de su formación. ¿Cómo podemos articular esas experiencias comunidad, escuela comunidad? Pues es muy amplio. Es muy amplio, pero aquí en este texto en concreto lo que dice la doctora Coral es que esta tarea eh, se tiene que dar a partir de un intercambio, pero debe ser un intercambio cuidadoso, donde no solo seleccionemos aquellas manifestaciones visibles, sino también que tratemos, eh, como dice ella aquí, el bagaje intangible. ¿Y a qué se refiere el bagaje intangible? Pues a la historia, a las costumbres, a los valores, etcétera. Para poder lograr esto hay algunas condiciones. ¿Cuáles? En primera, la disposición. Si el maestro está dispuesto a hacerlo, de ahí va a partir todo. Si el maestro no está dispuesto, nunca lo va a lograr. Aunque se lo diga el director, aunque lo plasme así en su planeación didáctica, nunca lo va a hacer porque no está dispuesto a hacerlo. Debe haber un liderazgo directivo. El director tiene que impulsar esto, porque de lo contrario se convierte en un trabajo aislado. Y solamente hay un maestro que sí quiere hacerlo y entonces, no sé, yo trabajo en una comunidad donde a lo mejor todavía hablan el lenguaje náhuatl y entonces yo quiero que la escuela haga un proyecto de recuperación del lenguaje náhuatl, pero el director ni me pela, no convoca a los maestros. Cuando mando traer a papás que hablan náhuatl para hacer alguna demostración, me pone trabas y entonces el liderazgo directivo es sumamente importante para lograr esto. Además, que haya una voluntad de los integrantes para participar, porque finalmente de eso se trata. Si los integrantes de la comunidad, hay un grupo de danzantes en la comunidad, ¿no? Y voy y hablo con ellos y digo, oigan, es que quiero que vayan a la escuela, que presenten su trabajo para que mis niños puedan hacer una investigación y dicen, no, pues no. O cuánto nos va a pagar, ¿no? Porque eso suele suceder. Pues bueno, ahí habrá que ver si le podemos pagar, pero si hay disposición, si hay voluntad de los integrantes, se facilita también. No, no le van a hacer como los del Sench, que metieron a los huevos y le bajaron los pantalones a unos niños, no sé si se enteraron de esa noticia, ¿no? Pero sí debe haber voluntad de los integrantes de la comunidad para participar. Y para que puedan participar, pues el maestro también debe tener claridad de hacia dónde quiere llegar, cuáles son sus propósitos, porque si yo voy y le planteo algo a una integrante de la comunidad y me dice, ¿pero para qué, maestro? Ah, pues y divagamos y no damos argumentos serios y concretos. Pues obviamente no, tenemos que saber para qué queremos la participación de la comunidad. Y finalmente, ¿qué otra condición se tiene que dar? Que renovemos nuestro paradigma, tanto en el plano personal y colectivo. Estamos muy casados a veces con una forma de trabajar. No, yo así trabajo y yo hago mi planeación y es mi inicio, mi desarrollo, mi cierre y yo 2 veces a la semana les hago examen y lo esquemático, lo rutinario, a la vuelta del tiempo, se convierte en algo que los niños comienzan a odiar. Comienzan a odiar porque no hay innovación, no hay sorpresa, todo el tiempo es lo mismo, todo el tiempo sentados, callados, escriban, copien. Bueno, hay que reinventarnos, pues, en pocas palabras, ¿no? Y a manera de cierre, pues, obviamente dice la doctora Coral en este documento que el reto es muy grande, que es muy, muy grande, porque finalmente hay, como ella lo menciona aquí, una noción prescriptiva del currículo, o sea, el currículo es como muy esquemático. Pero para pasar de ese currículo esquemático a una construcción colectiva, a un trabajo colaborativo donde se elaboren planes, se hagan propuestas novedosas, pues no hay una sola estrategia. Cada escuela, cada maestro tiene sus propias estrategias y esto puede posibilitar el desarrollo de una metodología propia. Recuerdo mucho cuando hace algún tiempo, cuando comenzamos con la comisión académica, recibimos a un colegiado de doctores cubanos que se consiguieron para el trabajo del programa MESE, que se consiguió con CEP.
la erogación de un gasto bastante fuerte para traer estos cubanos a elaborar el proyecto MESE. ¿Qué es lo que decían estos doctores cubanos? Decían, es que el maestro mexicano es muy bueno, pero lo que el maestro mexicano no sabe es hacer ciencia pedagógica. El maestro mexicano es intuitivo, no escribe, no analiza, no diseña. Muchas veces se deja llevar por su voluntad, porque por aquí creo que tiene que ir mi planeación, pero no hacen ciencia pedagógica, no investigan. Y aquí en cada aula pueden hacer una tesis de muchas cosas, nos decían. Y en efecto nos dejaron un libro así, de los 3 o 4 años, no recuerdo cuánto estuvieron, que estuvieron en Tecomatlán haciendo una investigación en todos los niveles y es además riquísimo. Ojalá algún día se los pueda compartir. Pues camaradas, es cuanto de esta sesión. Eh, Espero no haberlos aburrido mucho. Los temas van más o menos relacionados y doy por concluida esta sesión, no sin antes saber si hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tema. Y ya ahorita que termine, otro tipo de dudas. ¿Dudas? ¿No? Yo, maestro, Sí, adelante. yo, maestro, sí, Sí, es que no maestro, se veía mi micrófono, pero ya quedó. adelante, maestro. Sí, maestro, una pregunta nada más. ¿Ya nos mandaron las claves para acceder a la plataforma? Ah, bueno, sobre el tema ya no, para que ya concluya la grabación. No, absolutamente. Correcto. Concluimos la grabación, camarada.